No, no, está bien. En realidad, ¿qué tal? Buen día, Buen Agustín. día. En realidad, yo soy de origen armenio, pero el apellido, como mi familia vino de Turquía, bueno, en ese conflicto histórico le han cambiado el apellido, por eso tiene la diéresis. Así que acá lo mencionamos como Bubenel y listo. Ah, bien. Bueno, Alexander, bueno, contanos, otro día vamos a hablar de la cuestión armenia, también de los turcos, Con mucho gusto. pero Alexander, contanos cómo estás viendo lo que está pasando por estas horas en la Argentina. Bueno, la verdad es que están pasando muchas cosas. El frente judicial de Cristina se ha trasladado a toda la política argentina. Yo me escucho un poco mi voz, no sé si es por una cuestión de retorno, si lo pueden corregir, me vendría bien Puede para... ser, pero te escuchamos bien, nosotros te escuchamos bien a Ah, vos. ok, perfecto. Yo me escucho mi voz, por eso a veces se Bien. me complica un poco. Pero bueno, no, decía que la verdad es que Cristina ha logrado embarcar dentro de su frente judicial a todo el frente de todos, valga la redundancia en la palabra. A veces uno se pregunta por qué suceden estas cosas. Yo tengo un amigo, un colega politólogo, bueno, él es Vicente Palermo, fue presidente del Club Político Argentino, que dice que Cristina es un gigante con pies de barro, pero bueno, muchas veces eso no lo termina de entender el peronismo y por ahí tiene eso una razón que justamente dentro de ese frente de todos sigue siendo como la primera minoría, ¿no? Aunque sea pequeña, o no tan pequeña, pero aunque no le permita eso ganar por sí solo una elección, sigue siendo la minoría más fuerte dentro de ese frente, entonces logró de esta forma encolumnar a todo el peronismo, tratando de retrotraer aquella mística, aquellos temas ya de alguna forma, no sé si decir perimidos, pero que están un poco en la historia del peronismo, como el tema de la proscripción y demás, para hacer un paralelismo con lo que le sucede a ella en causas que tienen que ver con corrupción, básicamente, y bueno, de esa forma incluso lo tenemos en algunos detalles muy evidentes, como cuando saliendo al balcón arengar un poco a la gente, pide que canten la marcha peronista, cuando básicamente Cristina siempre ha tratado de alejarse de la liturgia peronista. Bueno, esa es una muestra más de lo que ella está intentando y hay que Bueno, decirlo, hay logrando. que entenderlo también como como parte de la simbología, ¿no? Que son los elementos aglutinantes. Exactamente, y lo ha logrado, como decía ahí en en esta última mención. La verdad es que lo ha logrado. Quizás el sector más reticente a esto es el del Frente Renovador. Tal vez Massa lo ha hecho de una forma mucho más escueta y sutil, y dentro de su grupo trataron de no sumarse a eso, pero en el resto del peronismo ortodoxo sí ha logrado algo que hace tiempo no sucedía. Alexander, mira, hay una cosa que no se puede obviar acá, y es que los tiempos de la justicia no son los tiempos habitualmente de los ciudadanos comunes que apelan a la justicia para resolver un conflicto, pero tampoco son los tiempos de la política. Entonces, probablemente la resolución de esta causa, que es lo que disparó lo que estamos viviendo desde los últimos días, tarde algunos meses en, por lo menos, completar esta primera instancia, completar esta primera etapa. Con lo cual no quiere decir que se resuelva, porque después vendrán las apelaciones y finalmente la Corte. Ahora, la política responde a, digamos, a otra dinámica, a otros tiempos. ¿Cómo te imaginas los próximos días, digamos, en estos términos, ¿no? Con toda la centralidad de Cristina ahora, y con figuras que aparecen muy desdibujadas, algunas desde antes, el caso de Alberto Fernández, y otra de más reciente incorporación al gabinete como es Sergio Massa? Sí, bueno, es muy interesante lo que decís, porque recordemos que hasta hace, digamos, 10 días atrás, la centralidad política la tenía justamente Massa. Sergio Massa, ¿no? Ujú. Era aquel que llegaba con todos sus bríos, con todas sus ansias de poder, porque es básicamente eso lo que siempre lo ha movido, sus ambiciones, y que de alguna forma también le han hecho tomar algunas decisiones o algunos riesgos que, bueno, él la analiza como la única forma tal vez de cumplir su sueño presidencial, y por eso ha tomado una papa caliente como es la economía argentina. Y bueno, sí, se ha desdibujado por la propia dinámica económica, y bueno, por esto último, con el frente judicial de Cristina, todo lo que ha sucedido. Me parece que
para pensar un poco a futuro qué es lo que puede pasar, y como bien vos decís, los tiempos tanto de los ciudadanos como de la política no son los de la justicia, y particularmente de la justicia argentina, que sabemos que es bastante lenta para muchos temas. Me parece que también va a tener mucho que ver en la evolución, qué es lo que hace Juntos por el Cambio por esto, cómo se reagrupan internamente. Hoy, pensando en el 2023, obviamente es el frente que tiene mayores chances de ganar, pero bueno, sus divisiones internas, la forma en que las solucionen y demás tendrá bastante que ver, porque Cristina ha logrado en el frente de todos esta aglutinación que parecía bastante lejana hasta hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Me parece que allí va a radicar un poco la cuestión. Sigue siendo, Juntos por el Cambio, la oposición actual sigue siendo la que más chances tiene para el 2023, de acuerdo a la situación económica, al rechazo que la gran mayoría de los dirigentes del Frente de Todos suscita en la población, pero de todos modos tendrán que acomodar. No significa estar todos de acuerdo, pero sí acomodar y elegir una forma de decidir, porque recordemos que, por ejemplo, en el PRO hay varios candidatos, ¿no? El caso de Patricia Bullrich, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, ¿cómo va a ser esa interna? Si va a llevar cada fuerza, le hace la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, como fue en el 2015, va a llevar un candidato y de ahí al candidato común, o tendrán una interna dentro de la interna. Bueno, Claro. esas cuestiones hacen a lo que pueda suceder en el futuro. Alexander, hace unos días atrás observábamos que esta situación que se está dando en la Argentina no tiene tantos antecedentes, quizás ninguno. Es decir, un poder del Estado, que es el caso del Poder Judicial, avanzando en una causa en donde tiene a una de las principales figuras, o a la principal figura de otro de los poderes del Estado. Ni siquiera el juicio de la Junta, porque el juicio de la Junta en la época de Alfonsín fue a posteriori de la conclusión del gobierno de facto. Después las otras causas que se iniciaron contra personas muy encumbradas en el poder, Menem, Vudú, se dieron una vez que terminaron sus mandatos. Quizás hay un caso más o menos parecido, que es el de Dilma Rousseff en Brasil, que estando en el poder, la justicia de aquel país avanza, digamos, sobre esa figura, y acá se da una cosa más o menos parecida. Esto, en tu criterio, ¿qué produce? ¿Produce un empoderamiento del Poder Judicial o alimenta el descrédito de la justicia en función de las críticas respecto de la permeabilidad de los intereses sectoriales, políticos y partidarios de la justicia en la Argentina, como es lo que se le asigna, digamos, desde el sector más cristinista de la política? Bueno, yo creo que diría que ninguna de las dos cosas en este sentido, digamos. Primero, que la causa es previa al retorno de Cristina a la centralidad política, en este caso como vicepresidenta y como armadora del frente que le entregó, digamos, el poder a Alberto Fernández. Recordemos que ella lo elige a él justamente porque ella no puede ser, digamos, no tiene tanto que ver con cuestiones judiciales o de evitar ser condenado, tener una pena efectiva, sino más bien con que ella sabía que en caso de encabezar la fórmula era muy probable que perdiese, hasta con Mauricio Macri, que venía bastante golpeado para la elección. Por lo cual, digamos, es una causa que es previa, que ella retorna un poco a esta centralidad política y que la causa continúa. Me parece que en ese sentido yo estaría más cerca del lado si se quiere, de la confianza en la justicia, en el sentido que hoy día, si uno, por lo menos las principales encuestas dicen que incluso dentro de los votantes del Frente de Todos, muchos creen que ha habido corrupción en la política o en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que ella, si no fue parte, por lo menos tenía conocimiento de esto y no ha hecho nada para frenarlo. La verdad es que las evidencias, y hay cosas que son, como se suele decir, no es lo que sabés, sino lo que podés probar, pero bueno, para la opinión pública funciona mucho más esto de lo que sabés, y hay un montón de conexiones entre, en este caso, Lázaro Báez, por más que ella ha dicho públicamente que no es amiga, pero bueno, hay tanta evidencia al respecto, incluso en este tipo de relaciones, de sociedades que están probadas por papeles, que me parece que hace que, en este caso, no sé si por confianza en la justicia, porque simplemente no se paró un proceso, porque la propia Cristina, por más que ha hecho gala de fortaleza en este punto,
tampoco es obviamente la que triunfa con amplitud en el 2011, con lo cual me parece que hay una serie de cosas que, por más que ella hace mucho por fortalecerse políticamente y por mantener esa figura que de alguna manera socava al resto de las personas, de los políticos que están en el frente de todos, me parece que en algún punto muestra también su debilidad, ¿no? Claro.